Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a una sesión más de Pregúntale al Pastor. Buenas tardes, Pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, Memo, Dios te bendiga, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Pastor, vamos a comenzar esta sesión de preguntas y respuestas, pero antes vamos a ponernos en oración, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en esta tu casa. Jesucristo es vida eterna, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre tu iglesia. Y en esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, que tú tomes el control de esta actividad, Señor. Que seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, que tanto al pastor como a mí, Señor, nos des únicamente palabra tuya, Padre, y que no sea palabra de hombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar este control, que tú seas quien esté hablando a través de tu palabra con cada hermano que está viendo esta transmisión en esta tarde, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos están observando, que tú les des un oído atento y un corazón lleno de gozo, Padre, para que esta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, las preguntas que nos mandaron el día de hoy nuestros hermanos, Pastor, son más, tienen un ámbito más social, ¿sí? De lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, sino en general, cómo se está viendo este tipo de temas, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera pregunta, que dice: Dios nos ha dado roles a desempeñar en nuestra familia y en nuestro entorno social, pero vivimos actualmente en una sociedad donde todo lo que Dios nos pide a través de su palabra es intolerante para muchas personas. Hoy vamos a hablar de la homosexualidad, Pastor. ¿Qué nos puedes decir de la homosexualidad y de cómo tenemos que entenderla nosotros los cristianos? Bueno, antes de hablar de la homosexualidad, dentro de la pregunta decía o como se comentaba que pareciera ser que la iglesia es muy intolerante hacia esos temas como la homosexualidad o posiblemente a los homosexuales, y esa es una percepción falsa, porque si nosotros hemos visto a través de los atributos de Dios, es que hay un Dios que es paciente, un Dios que es fiel, un Dios que es misericordioso, un Dios que es justo, y Dios muestra esos atributos a través de su iglesia, ¿sí? Dice en Romanos capítulo 2 verso 11 que para Él no hay acepción de personas. Es decir, Dios no tiene nada de manera personal contra alguien, sea un borracho, sea un adulto, sea un homosexual, sea un mentiroso. Dios no hace acepción de personas. Entonces, el simple hecho de pensar que la iglesia es intolerante con esos temas es una mentira. Ni es intolerante con esos temas ni con las personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra y es donde se muestra misericordia al pecador. Amén. También dentro de la congregación nosotros no tratamos con prejuicios a nadie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no tratamos diferente a las personas por su orientación sexual. Por ejemplo, dentro de nuestra congregación no tratamos mejor a los hombres que a las mujeres. No tratamos diferente a las personas por su nivel económico, sean ricos o sean pobres, por su nivel académico. Y eso es un ejemplo que Jesús nos enseñó. Jesús le predicaba, por ejemplo, a samaritanos, cuando vemos en Juan capítulo número 4, que todos los judíos trataban de evitar pasar por Samaria, pero Jesús va a Samaria y habla con una mujer samaritana y hasta sus discípulos se sorprenden, ¿no? Y dicen, ¿cómo él puede estar hablando con una samaritana si judíos y samaritanos no se llevan? Bueno, Jesús no tenía prejuicios por nadie, ni la iglesia tiene prejuicios por nadie. Vemos después a una mujer sirofenicia, vemos a una mujer adúltera, a la cual Jesús se pone delante de ella y está escribiendo en tierra. ¿Qué queremos decir con esto? La iglesia no es tolerante con el pecado, pero trata con misericordia al pecador, con paciencia, con fidelidad, con bondad, porque todos somos pecadores. Y el tratamiento que necesita un homosexual es el mismo que necesita un
Un mentiroso es el mismo que necesita un borracho, porque no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una naturaleza pecadora. El que miente no miente porque tenga una enfermedad que sea mitómano. El que se alcoholiza no se alcoholiza porque sea un enfermo como un alcohólico, sino hay una naturaleza dentro de todos nosotros que se llama pecado, que llamémoslo de así para que sea más sencillo de entender, que brota de distinta forma. Algunos brotan en el área sexual como los homosexuales, algunos brotan también en el área sexual como los adúlteros, algunos brotan tomando dominio de nuestra carne a través de las adicciones, pero al final de cuentas todos nosotros necesitamos el mismo tratamiento que se llama arrepentimiento. Tanto el homosexual como yo me tengo que arrepentir, ¿sí?, de mis pecados, ¿ok? Y después, para terminar ese punto, debemos de decir que la iglesia no es solamente un club social donde los que somos miembros podemos participar de las cosas celestiales, sino todos los hombres. Dios estableció su iglesia dentro de la tierra para proclamar la verdad, que es la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, y para tratar con el pecador. Entonces la iglesia no es intolerante con ningún tema hacia las personas de diferente orientación sexual, sino la iglesia puede abrazarlos, y al igual que ayuda a unas personas que tienen problemas en su casa en el matrimonio, restaurándolos, también el Señor puede llevar el brazo de la iglesia para restaurar a una persona que tiene diferentes orientaciones sexuales. Amén. En alguna ocasión platicando contigo de un tema, de este tema, tú me comentabas que conociste una persona que tenía una preferencia sexual diferente, y cómo él, a través de conocer de la palabra, acercarse a Dios, él pudo entender cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. A veces la misma sociedad no entiende esta parte, y pareciera que es como algo que se viene, que se nace, por así decirlo, ¿no? Escuchamos comentarios que dicen es que a él le gustan este tipo de personas, los hombres o las mujeres, porque así desde chiquito él nació, ¿no? O sea, Dios así lo hizo, ¿no? Con otro tipo de preferencia. Y eso es un entendimiento que está mal, ¿no? Porque Dios, a través de su palabra, nos dice cómo quiere que nosotros seamos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como padres, como parte de esta sociedad que cada vez se inclina menos a la parte donde la palabra de Dios es importante, y nos dejamos regir por lo que está de moda, por lo que se dice, por lo que creemos, por lo que nosotros sentimos que es lo mejor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres de hijos cristianos para darles a entender un poco de conocimiento de estos temas? Si estamos totalmente inmersos, o sea, vivimos una actualidad donde estamos más inmersos, y a veces pareciera que se le está dando mucha propaganda a este tipo de pensamiento, ¿sí? Porque ya ni siquiera es una cultura, es un pensamiento, y nosotros nos estamos encargando de que esa parte pareciera como si fuera una parte, como si fuera una asignatura, por así decirlo, en una escuela. Vamos a ver el día de hoy español y todos van a aprender de español, ¿no? O matemáticas. Entonces, a veces la sociedad se está encargando de enseñarle a los pequeños este tipo de temas, pero como para que lo entiendan que es algo normal, que es algo con lo que se nace, y que tenemos que aceptarlo, porque si no somos intolerantes o hay una palabra que está de moda, ¿no? Homofóbicos, ¿no? ¿Tú qué piensas o qué nos puedes decir, pastor? El problema es que para nosotros es más cómodo, para la sociedad, no para nosotros como iglesia. Para la sociedad es más cómodo, ha sido más fácil el aceptar que existe un problema sexual y verlo como algo más natural que tratarlo. Yo creo que muchos padres que hoy en día tienen a un hijo homosexual no saben cómo tratar con él, no saben cómo ayudarle, y el camino más fácil para ellos es aceptarlo.
Y el camino de la aceptación no siempre es el camino correcto. De hecho, Jesús nos enseña lo contrario. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y el proceso de negar lo que yo soy, negar mi naturaleza pecadora, negar tal vez lo que para mí es un placer, es algo que solamente Dios puede hacer. Porque solamente Dios puede transformar los deseos del corazón, los deseos del alma y los estados pecaminosos que al final de cuentas nosotros tenemos. La aceptación nunca será el camino, pero pareciera ser que esta, como dices tú, es una imposición ya social de algo, es una agenda política al final de cuentas, es una agenda política que se nos quiere ya formar como algo natural de nuestra sociedad, pero la maldad, el pecado y el mal no puede ser algo habitual o natural para nosotros. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer como padres? Vivimos en una época donde hay mucha información y donde nosotros debemos de aprender y orar para aprender a ser más sabios en la educación de nuestros hijos. Y nosotros mismos brindarle a nuestros hijos, como dice Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, brindarle a nuestros hijos información necesaria en el tiempo oportuno para ellos, de acuerdo a la edad o al proceso que ellos están viviendo, porque a veces nosotros no sabemos tampoco, como el papá que tiene un hijo homosexual no sabe qué hacer con él, y al mismo tiempo tú que quieres educar a tus hijos tampoco sabes qué hacer con él. Entonces lo correcto es que nosotros oremos, nos instruyamos para poder tener sabiduría de parte de Dios y ofrecer información a nuestros hijos oportuna, sabia, para poderles explicar esos temas. Primero, desde el punto de vista de Dios, no porque su papá sea cristiano, sino porque es lo que Dios dice. Desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de guardar su corazón, porque el principal propósito de la educación de nuestros hijos es guardar su corazón. Ahora, había una campaña aquí en México cuando inició el movimiento LGBT, sí, creo que más o menos así es correcto, de la agenda gay, homosexual, heterosexual y transgénero. Cuando nace ese movimiento, nació a la vez otro movimiento de padres de familia que decían: con mis hijos no te metas. No sé si alguna vez lo llegaste a escuchar, pero estaba ese movimiento que era como el contrapeso de la agenda LGTB. Pero no se trata que el LGTB no se meta con nuestros hijos, no se trata de que la sociedad no se meta con nuestros hijos, sino de que nosotros nos metamos con ellos. Que nosotros les demos las bases, el fundamento, que formemos su carácter, que les ayudemos a ellos a formar un criterio y sobre todo a darles lentes, pero para ver la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ellos crecerán, y crecerán en el Evangelio, crecerán en la palabra y aprenderán, ojalá y aprendan a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es nuestra responsabilidad. Amén. Te lo preguntaba porque yo he escuchado muchas veces el trato que yo tengo con jóvenes, donde a veces escucho papás preocupados en este tipo de temas, y pareciera que nuestras nuevas generaciones están como que más adaptadas a hablar de esto, pero como algo natural, ¿no? Como si fuera algo con el cual a ellos ya les tocó vivir, ¿sí? Cuando sabemos que la homosexualidad siempre ha existido desde tiempos antiguos y que siempre ha estado latente, ¿no? Pero ahora pareciera que es un tema donde tú como padre, si quieres, no sé, tratar de educar a tu hijo, sobre todo si ya es un poco más grande, ya va en una etapa de su educación pues superior o ya entiende un poquito más, pareciera que el hijo tiende a criticar, ¿no?, al padre en este tipo de temas. Sí, papá, tú estás muy anticuado, papá, no seas homofóbico, papá, yo tengo amigos que tienen este tipo de preferencias, yo los respeto, pero no se trata de respetarlos, porque nosotros primeramente tendríamos que respetarlos como personas, no por un tipo de ideología, porque son personas y Dios dice en tu palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tendríamos que nosotros empezar por un tema así, ¿no? Entonces esa parte yo creo que se confunde en mucha gente, ¿no? Que piensa que
como tú decías, ¿no? El ver a una persona que a lo mejor se alcoholiza o se droga, ¿no? De entrada yo lo tengo que respetar porque es una persona, es mi prójimo, ¿sí? Pero es muy diferente que si él llegara y me dice a mí, oye, ¿no quieres drogarte conmigo? Pues ahí yo tendría que decirle, no, gracias, ¿no? Esa parte, pues no, a mí no me interesa, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de la homosexualidad y tú quieres defender la parte que dice Dios en su palabra, pareciera que estás como que maldiciendo, ¿no? O sea, la sociedad ya te ve como alguien que eres totalmente intolerante, alguien que no ama a una persona así, alguien que no la respeta, alguien que le tienes odio, y cuando realmente pues no se puede odiar a una persona, ¿no? Entonces es algo que tenemos que dejar muy en claro, pastor. Entonces me gustaría que nos dieras un entendimiento de esa parte, que cómo tiene que quedar en claro eso. Amén. Primero, cuando estabas hablando a lo mejor que nuestros hijos pues nos llaman a nosotros anticuados, ¿no? Vino a mi mente Lot. Dios saca a Lot y a su familia, pero bueno, su esposa se convierte en una estatua de sal. Se van a una cueva y ellos habían escapado de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra aún estaban en el corazón de ellos. Entonces sus hijas de Lot emborrachan a Lot, abusan de Lot y ellas mismas dicen, vamos a tener un hijo de nuestro papá. O sea, si nos imaginamos el acto, es abominable ese acto, ¿no? Pero lo increíble es que ellos habían escapado de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra vivía en su corazón. Lo malo no es cómo vive el mundo, sino que eso que piensa el mundo y que vive el mundo se anide en nuestro corazón y que nuestros hijos lo comiencen a ver normal y que nosotros, sea un tema que a nosotros nos rebase y nosotros digamos, pues sí, a lo mejor el que está mal soy yo, y que seamos como Lot, que no, tú no hagas nada y te haces el borracho, te haces el tonto y entonces tú no abordas esos temas. No, son temas importantes porque son parte de nuestra formación como hijos de Dios, es parte del conocer la voluntad de Dios. Ahora, eso es muy importante, que nosotros como padres no nos rebase y que tengamos mucho cuidado que Sodoma y Gomorra no se les meta al corazón de nuestros hijos. Amén. Es lo primero. Lo segundo, nosotros no somos intolerantes con las personas. ¿Por qué no somos intolerantes a las personas? Nosotros no estamos llamados a rechazar a las personas, estamos llamados a rechazar la mentira. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y como columna y baluarte de la verdad, la iglesia siempre señalará la mentira. La iglesia siempre señalará lo que no es la voluntad de Dios. La iglesia siempre rechazará corrientes filosóficas que se nos quieren imponer. La iglesia es el contrapeso de la maldad. Entonces, la iglesia en un púlpito siempre se predicará la verdad, pero no con el propósito de atacar a las personas, sino de presentar la verdad y atacar a la mentira. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada en contra de un movimiento, de un partido político o de personas. Nosotros, como dice Pablo en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí?, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, hoy hay personas que están moviendo intereses para querernos imponer esto. Entonces nuestra lucha es contra ellos, nuestra lucha es contra esas corrientes filosóficas, no contra las personas. ¿Qué hace la iglesia con las personas? Como yo decía hace rato, si tú tienes problemas en tu matrimonio, la iglesia no te juzga, la iglesia busca restaurarte a ti y busca restaurar tu matrimonio. Si tú tienes problemas con tu adicción, la iglesia no te rechaza, la iglesia te acobija y te presenta el evangelio para que tú seas restaurado. Lo mismo con una persona lésbico, gay, transexual, homosexual. La iglesia te va a acobijar, pero te va a presentar el evangelio, te va a decir lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, nosotros no nada más rechazamos la mentira, rechazamos lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Porque cuando hablamos del movimiento homosexual o de la identidad de género, no tiene ni una base ni biológica, ni científica, ni de ningún aspecto. Simplemente es una corriente de pensamiento. Entonces no podemos aceptar corrientes de pensamiento que se nos quieran imponer. Y mira la ironía. Muchas personas pueden pensar, yo no voy a la iglesia para que no me laven la cabeza, para que no me laven el coco.
tú, aunque no vienes a una iglesia, ya te han lavado el coco. Y te han lavado el coco diciéndote que en la iglesia es intolerante. Te han lavado el coco diciendo que la iglesia son retrógradas, que son anticuados, que están bien pasados de moda. Así te han lavado el coco. Pero el día en que tú seas homosexual, borracho o adúltero, lo que tú tengas, el problema que tú tengas, te acerques a la iglesia y conozcas el evangelio, tú te vas a dar cuenta que la iglesia no es como lo dice el mundo. La iglesia está diseñada como dice Dios. Amén. Amén. Pues creo que este tema tiene mucha tela de dónde cortar, pero creo que con lo que se explicó y lo que explicaste muy bien, pastor, va a ayudar a mucha gente a entender más que nada cómo atender este tipo de situaciones con sus hijos, ¿no? Mientras más pequeños, obviamente, les enseñes de Dios, estés con ellos educándolo, pues va a ser mucho más fácil para ti, ¿no? Poderlos guiar, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, pues no se alejará de él. Entonces ese es yo creo que es el principal aspecto que todos los papás tenemos que hacer con nuestros hijos. Y no solamente con ese tema, hay muchos temas en la actualidad que son a veces muy difíciles de abordar y nos sentimos a veces hasta rebasados, ¿no? Como que no tenemos las palabras para poderlas explicar, ¿no? Que ese es el problema, que yo como padre me rebase un tema como la homosexualidad, como la adicción, como el entretenimiento, que hoy en día los niños están siendo absorbidos, como el materialismo, pero nosotros estamos dejándole al materialismo, al entretenimiento, al sexo, educar a nuestros hijos porque nosotros no sabemos hacerlo. Y ahí está el problema de los padres, creyentes o cristianos, que tú tienes que estar instruido en la palabra para poder enfrentar esos temas. Amén. Amén, pastor. Vamos con otro tema que también es de carácter social, que está muy también de moda en la actualidad, en nuestro mundo, y causa que también le pongamos demasiada atención. Cuando Dios nos dice concretamente lo bueno y lo malo principalmente, pero pareciera que vivimos en una sociedad encargada de decidir lo correcto y qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ahora vamos a hablar del aborto, pastor, que es otro tema también que es un poquito difícil, sobre todo para aquellas personas que defienden el acto de vida, ¿sí?, como un principal factor que Dios va a defender, ¿sí? Porque todos aquellos que entendemos un poquito de la materia en cuanto a la biología, embriología, o como tú lo quieras llamar, sabemos que desde que existe el acto, desde que hay una semana, 2 días, ya hay una vida que está dentro de tu organismo. En este caso estamos hablando de las mamás. Entonces, el quitar la vida, pues es algo que nosotros tenemos que entender que no está permitido por Dios. Pero ¿qué nos puedes decir en este tema? Yo me reía porque el mundo está loco. Mira, por un lado, hay personas que están luchando por sus derechos, pero por otro lado, queremos violar los derechos de otros. Por un lado dicen, acéptame como soy, pero por otro lado dicen, no, tu vida no importa. Entonces el mundo está loco. Y tratamos de justificar el acto del aborto, primero tratándole de darle valor a la vida. Y el valor de la vida hoy en día es muy relativo. Una vida no vale según el origen que haya tenido. Porque, a ver, para muchas personas el aborto puede ser permitido si es a base de una violación o por un maltrato sexual, ¿sí? La vida no vale según el origen o el acto del cual proceda. Voy a poner este ejemplo. La vida que se forma de un acto de violación, de una agresión sexual, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio o dentro del matrimonio, esas vidas no valen de una forma diferente. La vida no tiene valor por el simple hecho de que un óvulo vino un espermatozoide, producto de una relación sexual y fecundó. La vida tiene valor porque Dios la dio. Es así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a hablar un poquito de la genealogía de Jesús, por ejemplo, que ahorita viene a mi mente. En la genealogía de Jesús hay un niño
que nació producto de un amante que se llamaba Betsabé, con un hombre casado, que ella era casada con otro hombre casado, pero que era rey, que se llamaba David. Tuvieron los dos, ella era su amante, tuvieron un niño que se llamaba Salomón. Tal vez hoy una Betsabé dijeran, ¿qué hago? Me embaracé de un casado, lo voy a abortar porque es un problema. No, la vida de Salomón valía mucho por el simple hecho que Dios le dio vida. Y no valía menos que la vida dentro del matrimonio de los hijos de David. Es más, Dios la hizo más, porque Salomón fue el rey, no los hijos directos de David. Fue el rey y el hombre más sabio sobre la tierra, y que tenemos 3 libros en la Biblia. Entonces hoy hubieran abortado a Salomón. Otro ejemplo es Boz, el tatarabuelo de Salomón. Boz era hijo de una ramera, sí, de Rahab, la que les dio chance o les ayudó en Jericó. Nació Boz, y Boz se casó después con Ruth y tuvieron a Obed, y Obed fue el abuelo de David. Entonces, si tú ves en la genealogía de Jesús, hay el hijo de una prostituta que se llama Boz, y hay el hijo, va a sonar medio feo, pero así se dice socialmente, hay el hijo bastardo de David que se llama Salomón. Yo creo que cualquier rap, si viviera en esos tiempos, hubiera ido a abortar a Boz, y a lo mejor Betsabé hubiera ido a abortar a Salomón. Pero el propósito de esta plática es esto: el valor de la vida no es cómo se origina la vida. No es que se originó de un acto sexual consentido o no consentido. El valor de la vida es que Dios dio la vida, ¿sí? Y al Dios dar la vida, Él tiene un propósito, y Él decidió depositar su imagen en esa vida. Y tú como hombre no tienes derecho, porque ni siquiera sabes Dios qué va a hacer con esa vida. Tú no puedes decidir sobre ella, ¿ok? Eso en el libro de Salmos, en el Salmo 139, versos 15 y 16, el propio rey David dice: mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde que yo era algo tan pequeño, en el proceso de mi gestación, que ni siquiera tenía cuerpo, yo era un embrión, tú ya me veías, tú me conocías. Dice el verso 15, en lo oculto fui entretejido. Entonces Dios nos ha enseñado, fíjate, desde el inicio de la creación, que para Él la vida del hombre vale mucho, y la vida de sus criaturas vale mucho, ¿sí? Nos lo enseña, por ejemplo, en la ley, cuando da los 10 mandamientos, que mucha gente lo conoce. 6 de los 10 mandamientos tienen como propósito la preservación de vida. No mates, no robes, no digas falso testimonio, respeta lo que tenga tu prójimo, no lo codicies. Y después ves en las leyes en Levítico cómo preservar la vida era muy importante, los ritos de purificación, lo que sí era bueno comer, lo que no era bueno comer. O sea, para Dios la vida es demasiado importante, y nosotros la tomamos en poco. Entonces, tú no tienes derecho de decidir sobre una vida, no importa la procedencia, no importa cómo se gestó, Dios le dio la vida. ¿Ok? Y también porque Dios no quiere que pases tú como mujer, bueno, no tú, ¿verdad? A una mujer no pase por el proceso del aborto, porque es un proceso doloroso y traumático. Es algo antinatural, ¿sí? Es antinatural. Es un proceso doloroso y traumático a nivel emocional, a nivel mental, pero también a nivel espiritual, del que no es parte del plan de Dios. No es parte del plan de Dios que tú lo experimentes como mujer. Entonces, ya sea que Dios te ha dado el don de la vida en tu vientre, lo ideal es que sea dentro del matrimonio. Ese es el plan de Dios. Pero si Dios ya dio vida a través de diferentes actos, como Dios a veces usa el mal para el bien, tú no puedes decidir sobre eso que Dios está decidiendo. Amén. Amén. Vamos con otra pregunta, que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es una cuestión donde pareciera que nuestras generaciones más jóvenes son las que están siendo bombardeadas por este tipo de temas, porque es más donde se están dando más sucesos, ¿no? Como el aborto, como la drogadicción, como la homosexualidad, ¿sí? Y tantas cosas que actualmente a la juventud pareciera que les está tocando vivir, ¿sí? Y son muy pocos a veces los entendidos que
que empiezan a entender un poco de lo que les conviene y lo que no les conviene, o lo que dice Dios, lo que quiere Dios para tu vida, que la mayoría de la gente que es del mundo, ¿sí? Entonces la siguiente pregunta va encaminada a esta parte. Dice: entendemos que toda persona puede ser tentada a hacer el mal, pero ¿por qué nuestros jóvenes son los más tentados a tomar malas decisiones? Si hablamos de drogadicción, los jóvenes son los más predisponentes. Si hablamos de alcoholismo, sucede lo mismo. Desórdenes siempre hay. Un joven, ¿por qué está más expuesto, pastor? Ok, vamos a nuestra Biblia en Marcos capítulo 3. Verso 27. Amén. Quise que lo leyéramos porque no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Para Jesús es fácil la explicación. Si lo interpretamos sería así: es que el diablo ha atado a los padres de familia, los ha entretenido tanto, les ha dado tantos quehaceres con el propósito de saquear su casa. ¿Cómo el enemigo sabe que nos daña a nosotros de una manera más personal y de una forma más dañina? A través de nuestras generaciones, ¿sí? Fue simple: cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién impactó? A sus generaciones, Caín y Abel. Un hermano mató al otro. Entonces, siempre que entra el pecado, tienes que darte cuenta que eso puede repercutir a tus generaciones. Y comenzamos hablando de homosexualidad. ¿Cómo ha entrado la homosexualidad tanto en nuestros hogares? Por padres que están atados. Por padres, porque el enemigo los tiene atados a su trabajo, los tiene atados a su entretenimiento, los tiene atados hacia el materialismo. Y han olvidado el mayor bien que el Señor les ha dado. Como decía el salmista: herencia de Jehová son los hijos. Eso es lo que el Señor te ha dado. En eso eres rico realmente, porque puedes conocer a personas materialmente ricas, pero familiarmente muy pobres. Entonces, la pobreza que hay en nuestros hogares es espiritual. Es una falta de educación con valores cristianos, pero por la culpa de padres ausentes. Entonces tú ves a un niño, ves a un joven que no tiene un padre o una madre donde tener empatía, donde tener consejo, donde tener dirección. Y su mejor dirección y consejo se llama cocaína, se llama marihuana, o también se llama videojuego. Digo, porque también hay otros tipos de adicciones hoy en día. O se llama pornografía. Y tú mismo le diste ese celular que es inteligente, pero tu hijo no es tan inteligente para usarlo. Entonces, a veces, Memo, tú y yo podemos conocer a personas que dicen: ayúdame con mis hijos. Pero tal vez tú quisieras decir: ayúdame, pues primero te voy a ayudar a ti, porque te necesito en realidad ayudar a ti. El evangelio, Dios tiene que tocar tu vida, el evangelio tiene que tocar tu vida para que pueda llegar a tus hijos. Entonces, este texto que Jesús nos enseña en Marcos 3:27 es importantísimo que lo entendamos nosotros, para que veamos que estas generaciones están pagando una consecuencia de su generación anterior. Mis hijos pagarán la consecuencia de mi falta de ausencia con ellos, o mi ausencia con ellos, más bien dicho. Mis hijos pagarán la consecuencia de mi falta de espiritualidad, de mi falta de compromiso, también de mi mal ejemplo. Ellos pagarán la consecuencia. Pero en cambio, también dice el Señor también dice en el Salmo: el que edifica la casa, si no está el Señor, en vano la edifica. Tal vez muchos padres de familia hoy en día están muy ocupados materialmente y desocupados en edificar su hogar. De hecho, hay hasta una frase, ¿no?, que la gente dice: no es lo mismo tener una casa a un hogar. Y nosotros nos estamos ocupando por tener una casa, más no un hogar. Entonces ahí vienen muchos problemas, donde nosotros mismos estamos exponiendo a nuestros hijos. Y los exponemos, Memo, no muchas veces tratando de suplir algo que nosotros no hemos podido dar. Yo entiendo a lo mejor a un padre que se ha equivocado e intenta suplir a sus errores con su hijo, dándole a lo mejor un teléfono.
pero no puede suplir tus errores. Tu hijo te necesita a ti. Tus hijas, tienes 2 hijas mujeres, tus hijas te necesitan a ti. Mis hijos me necesitan a mí. Yo soy irreemplazable, tú eres irreemplazable. Dios quiere que estés con ellos. Amén. Amén. Fíjate que lo hemos hablado en otras ocasiones, que a veces nos volvemos cómplices y solapadores, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta era, ¿se deberá entonces que nuestras generaciones de jóvenes están siendo atacadas porque hay una mala educación, por la inmadurez que ellos pudieran tener a reflexionar sobre lo que les conviene y no les conviene? Pero antes de que me contestes, fíjate que reflexionando tus palabras, me acordaba de, ahora que está mucho de moda esto de tomar clases virtuales y que tienes que ver la televisión y hacer actividades y aparte tomar tus clases virtuales. A veces los padres tendemos a tratar de solucionar todo de una manera fácil y sencilla para nuestros hijos sin darnos cuenta que les causamos más problemas. Y recibía una llamada de una madre de familia donde primero empezaba preocupada porque su hija no estaba respondiendo, porque sentía que esa responsabilidad que a lo mejor ella había dejado en una niña de 12 años de, pues me voy a ir a trabajar y tú vas a ver, te vas a encargar de tus actividades de la escuela, pues parecía que no estaba resultando, ¿no? Porque la niña ni se conectaba, ni veía la televisión, ni nada, ¿no? Entonces al final, pues la niña muy inteligentemente siempre le daba una respuesta a la mamá de acuerdo a su conveniencia. ¿Tienes tarea? ¿Tienes actividades? No, nadie me dejó tarea, ¿no? Entonces llegó un punto donde la mamá casi me pedía que si yo podía hablar con su hija. Y decía, lo puedo hacer, nada me cuesta, pero también es una parte donde creo que a ti es la que te corresponde hacerlo, ¿no? Y al final la mamá me dice algo muy chistoso que sí me hizo reír. Me dice, no habrá la posibilidad que mejor no le dejen tantas actividades a mi hija para que no se me estrese tanto y pueda echarle un poquito más de ganas a la escuela. Y entonces lo que empezó muy bien como un acto de preocupación, pues empezó terminando muy mal porque le terminó dando helado a su hija. Y creo que eso a veces como padres es lo que nos hace mucho daño. Tratarle de darles helado a nuestros hijos cuando ellos se equivocan, cuando es nuestro deber aconsejarlos y guiarlos, pero también es nuestro deber pues ser firmes cuando lo tenemos que hacer para que ellos sean menos predisponentes a hacer el mal, ¿no? ¿Tú qué piensas? Dice el salmista que nuestros hijos son como las flechas en las manos del valiente. El problema que muchas veces, ahora que yo soy padre, mis hijos no son grandes, son pequeños, pero uno de mis temores es no saber dirigir esa flecha. ¿Sí? Me da miedo el no saber dirigir esa flecha. No porque yo sé que yo soy incapaz, que yo tengo errores, pero he encontrado que en Dios está la sabiduría para saber dirigir esa flecha. Lo malo es que nosotros no buscamos esa sabiduría. Lo malo es que nosotros queremos lo más práctico para nuestros hijos y a veces lo más práctico no es lo mejor. Como por ejemplo el ejemplo que tú ponías, ¿no? Y en ocasiones nuestros hijos en nuestra ausencia, yo creo que qué feo es que nosotros como padres no sepamos qué hacen nuestros hijos. Incluso que no sepamos realmente qué son nuestros hijos. ¿Sí? Porque yo puedo tener una idea, una concepción de mi hijo, pero mi hijo es otra cosa. Pero lo difícil para mí como padre es que yo me dé cuenta de lo que es realmente mi hijo y que yo enfrente esa realidad y que yo también viva en mi nube, así como existe hoy en día la nube donde están todos tus documentos, que tú también vivas en una nube irreal de tu vida y tú piensas que tu hijo está bien, que tu hijo está seguro, cuando tu hijo no lo está. Entonces, otra vez, si nuestros hijos, dice Dios, que son como flechas en las manos del valiente,
nosotros tenemos que tener sabiduría para saber a dónde los dirigimos, pero también al mismo tiempo presencia. ¿Qué quiere decir? Ellos deben de estar en mis manos para poderlos dirigir. Porque a veces es bien fácil ponerlos en tus manos, así como decía esta señora. ¿Por qué no lo hace usted? Usted hable con mi hijo. Es muy fácil desligarme de las responsabilidades que yo no quiero, o que a lo mejor no puedo. O a lo mejor no quiero echarme a mi hijo de enemigo. Entonces para mí es más cómodo que la escuela, los profesores, me pasa a mí, que en la iglesia el pastor sea el que hable con mi hijo, a que yo mismo pueda enfrentarlo y tomarlo en nuestras manos. Ahora, nuestros hijos, nosotros hay tiempos en la vida. Mientras nuestros hijos estén en nuestras manos, nosotros tenemos muchas posibilidades de guiarlos y de que Dios nos ayude a guiar esa flecha. Pero cuando tus hijos se van de tus manos, con dolores, vas a llorar, te vas a quebrar la cabeza, porque muy difícil van a volver a tus manos. Y a veces, como el padre cuando ve irse a su hijo pródigo, tiene que esperar a que su hijo regrese. Y yo creo que ni tú ni yo queremos que nuestros hijos se nos vayan de nuestras manos, y como la historia del hijo pródigo, que ellos terminen comiendo con marranos, que era lo más inmundo para un judío. Pero desafortunadamente, lo que tú y yo no hagamos por su vida puede hacer que ellos terminen comiendo con marranos. Entonces, ¿cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios? Y cómo a veces Jesús y el Padre ilustró la vida de una forma simple para que lo entendamos. Entonces, es sencillo. Tu hijo es una flecha, dale dirección, pídele a Dios sabiduría para darle esa dirección, pero tenla en tus manos. Por eso el término que Dios usa es valiente, como las manos del valiente. Tienes que ser valiente para educar a tu hijo, ¿no? Y más en esta sociedad. Tienes que ser valiente para hablar de temas como la homosexualidad o la sexualidad con él. Tienes que ser valiente para hablar temas como la drogadicción. Pero siéntate con tu hijo. Y a veces no nos damos cuenta, es a veces muy triste ver muchos padres que exponemos a nuestros hijos a esta nueva sociedad que estamos viviendo, ¿no? A este mundo que todo lo ve como lo hemos estado viendo de una manera a la que a ellos les conviene, ¿no? A veces nosotros como padres no nos damos cuenta, dándoles un celular, no sabiendo cómo lo utilizan, o inclusive a veces pensando que nuestros hijos van a cumplir todo como lo decías en un principio, todos aquellos sueños que nosotros no cumplimos, ¿no? Los metemos desde muy pequeños a concursos de belleza, pensando que mi hijo va a ser una mejor persona porque más gente lo conozca, porque sea muy famoso, porque mucha más likes tenga en Facebook, porque mi hijo hizo alguna graciosada y lo subimos. A veces nos preocupamos tanto por lo bueno que tienen que percibir la sociedad a mis hijos, ¿no? Y esa cultura que a veces hacemos en cuestión de inculcarles, tú tienes que ser importante porque si no, pues no vales, ¿sí? Entonces, pues lo más importante es que te conozca Dios, ¿no? Creo que lo habíamos dicho hace mucho tiempo, el mejor regalo, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan a Dios. Amén. Amén. Y ahorita que decías esto, tenemos que ocuparnos en darles mayor formación a nuestros hijos en el tema, en cuanto al conocimiento de Dios, en su vida espiritual, en su formación académica, en su formación moral, que dedicarnos a lo superficial. Pero nos estamos dedicando a lo superficial. Queremos tener a hijos, a superhijos que vayan al supercolegio, que sean superinteligentes, que tengan el superteléfono, que sean materialistas y verlos exitosos, y tenemos sueños frustrados que nosotros no hicimos, y que mi hijo sí haga, y que mi hijo sí tenga, y que mi hijo sí viva. Y cuando ves, el rey de la casa es tu hijo, y tú eres, con todo respeto, tú eres su sirviente, porque quieres tener a un hijo superficial, materializado. No. Y a veces en eso nuestros hijos ya se nos rebasan,
Y entonces Él es el rey, yo soy tu proveedor, yo soy su proveedor de todo, yo soy su sirviente, yo trabajo para Él. No, tu hijo es tu hijo y es una herencia de parte del Señor. Fórmalo, edúcalo, oriéntalo, instrúyelo y verás cómo Él siembra la semilla del evangelio en él y verás cómo Él crece fuerte, robusto, pero no nada más en el físico, de ideas, de pensamiento, con criterio, con conocimiento, capaz de enfrentar la vida. Y lo hará, y lo hará. Si tú le das lo otro, lo buscará en otro lugar también. Amén. Es muy triste a veces ver cómo papás o mamás se emocionan más porque mi hijo tiene un montón de novias, porque mi hijo aguanta más tomar más cervezas, porque mi hijo se la pasa de antro en antro. Es muy triste a veces ver ese tipo de papás que se preocupan más por las cosas superficiales, como tú dices, las cosas del mundo, que una cercanía con Dios. Amén. ¿Cómo vamos, Vane, con el tiempo? ¿Bien? 37, 47. ¿Cómo ves, pastor? Nos aventamos la última, que es como el cierre para culminar todas estas preguntas. Amén. Dice esta pregunta: la vida de cada cristiano está escrita desde antes que nazca. Amén. Tenemos que vivir nuestra vida terrenal como un simple proceso para llegar a la vida eterna. La respuesta es no. Muchas personas pueden vivir su vida terrenal y nunca llegar a la vida eterna. Vivir su vida terrenal y no entender el por qué estamos aquí. El por qué estamos aquí es un problema filosófico que siempre el hombre ha tenido. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me dio vida? Bueno, nosotros entendemos a la luz de la palabra que Dios tiene un propósito con nosotros, Dios tiene un proyecto con nosotros y Dios tiene una voluntad con nosotros, que nosotros muchas veces ignoramos. Y como yo no conozco el propósito de Dios para mi vida, yo ando malgastando mi vida. Yo pierdo tiempo en mi vida. Viene a mi mente rápido José. José tenía sueños, las estrellas se me inclinan. Después dice, no, también la luna y el sol se me inclinan. Pero ni siquiera él entendía cuál era el propósito de Dios en su vida. Pero desafortunadamente tiene que vivir el desprecio de sus hermanos lo tienen que vender como esclavo, tiene que irse como esclavo a la casa de Potifar, después de estar preso, ahora sí que preso en una cárcel, hacerse amigo del copero del rey y así llegar a ser gobernador o el segundo hombre más importante de Egipto. José nunca entendió el propósito de Dios en su vida hasta que no vivió todo eso. Y tal vez muchas personas están viviendo un proceso y no ven el propósito de Dios ahí. Y fíjate cómo José termina diciéndole a sus hermanos en Génesis, no en José, en Génesis capítulo 50. Ahí vamos porque no sé exactamente cómo dice el texto, pero para que lo podamos leer. Génesis 50. Amén. ¿Perdón? No. Déjame llegar ahí. Capítulo 50, verso el 20 y 21. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate, al final del camino, José, después de atravesar todos esos procesos en su vida, les dice hasta a sus propios hermanos, miren, ustedes pensaron mal contra mí, yo les contaba mis sueños, pero al final de cuentas Dios todo esto lo usó. Nosotros en la vida, una de nuestras tareas, nuestras materias a resolver es encontrar el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué me puso en este lugar? ¿Por qué tengo alrededor esta familia? ¿Qué quiere el Señor exactamente que yo haga aquí? Es lo primero, que le dé gloria a Él. Lo segundo es, ¿cuál es su proyecto en mí? En nuestra escuela dominical
no sé si recordarás, hace de años atrás, teníamos lo que se llamaba el proyecto divino y entendíamos que el proyecto divino es hacernos a su imagen y semejanza, que yo lo refleje, que Él se pueda ver en mí, que Él pueda usar mi vida. Entonces Dios tiene ese proyecto en mi vida. Y por último, Dios tiene voluntad. Y a veces decimos, ¿y cuál es su voluntad? Una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, mi vida en esta tierra no es esperar hasta que yo llegue al cielo. O sea, no, eso es para ociosos nada más. No es esperar el día de mi muerte para que por fin yo llegue al cielo y diga, Señor, muchas gracias porque tú me diste la vida. Y a lo mejor el Señor me va a decir, ¿y para qué quisiste la vida si la desperdiciaste? Nunca entendiste el propósito. Tú estuviste ahí de una manera temporal, pero con un propósito, no nada más para esperar que llegaras al cielo. Yo te di un propósito, te enseñé mi voluntad. Ese Señor yo nunca la vi. Bueno, tu tarea era conocer mi voluntad, buscar mi voluntad y hacer mi voluntad. Entonces, nadie va a llegar al cielo diciéndole a Dios, oye Dios, ¿y por qué me diste esa vida? Sino lo importante es que tú conozcas, así como José, Dios lo usó, todo eso que yo viví, Dios lo usó para bien, con el propósito de mantener a mucho pueblo con vida, decía Moisés. Digo, José, al igual tú lo debes decir, ok, yo sé por qué el Señor hizo que yo pasara esto. Yo sé por qué el Señor hizo que yo perdiera a un ser querido, que perdiera esto, que perdiera mi empleo. Yo sé por qué el Señor me dio estos recursos, los voy a usar para Él. Esa es nuestra tarea. ¿Es una tarea fácil? No. Y va a ser más difícil si tú no conoces a Dios y no te esfuerzas en conocer su voluntad escrita, que es la palabra de Dios. Va a ser más difícil si tú no tienes una relación personal con Él. Tú te vas a frustrar en la vida y vas a decir, Señor, ¿para qué me diste vida? ¿Yo qué hago aquí? Mejor ya llévame. El Señor va a decir, no. Hay un propósito, búscalo. Hay una voluntad, conócela. Hay un proyecto contigo, búscalo también. Amén. Amén. Y para concluir, que es una pregunta también muy importante, porque es, valga la redundancia, importante que cada persona en este mundo conozca a Dios. Por lo que acabamos de decir. Jesús dijo en Juan 17:1, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero antes dice, y esta es la vida eterna. El tema de la vida es conocer a Dios. Es por eso que nosotros en nuestras lecciones de enseñanza, en nuestros paneles de enseñanza, decidimos dedicarnos a conocer a Dios. Porque de eso se trata la vida. ¿Sí? Al único Dios verdadero. Entonces, vamos a pasar mucho tiempo en conocer a Dios. Pero va a pasar algo. Cuando yo conozco a Dios, también me conozco a mí y conozco lo que Dios está haciendo en mí. Antes, como decía Juan en el Evangelio, en el capítulo 3, los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y a veces no quieren conocer a Dios porque vienen a la luz y se ven lo que ellos son y dicen, no, yo prefiero estar en la oscuridad y no darme cuenta de lo que yo soy, no darme cuenta de lo que yo hago. Prefiero ignorar mi realidad, no ignorar a Dios, porque tú no puedes ignorar a Dios. Lo que tú estás haciendo en verdad es ignorar el estado de tu realidad, ignorar lo que tú eres. Pero al final de cuentas, al final de los tiempos, Dios te dirá lo que tú eres. Mientras tanto, mientras hay vida, como decía Isaías en el capítulo número 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces esa es nuestra tarea como criaturas y como hijos. Amén. Amén. Pues bueno, ya con esta pregunta terminamos nuestra sesión de Pregúntale al Pastor. Mis hermanos, esperemos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que todo lo entendamos como parte de lo que quiere Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, nos vamos a despedir con palabras de oración, Pastor, si nos despides, de favor. Amén, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque en ti podemos encontrar consejos, sabiduría, ayuda, dirección, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos siempre a dirigir nuestra vida conforme a tu voluntad. Así como dice en Romanos capítulo número 2, verso 1, que no nos conformemos a este siglo, sino transformemos nuestra mente a través de la renovación del entendimiento. Que tú siempre nos des el entendimiento en nuestra vida. Que tú siempre nos guíes con sabiduría, con tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a guiar a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra congregación. Que en ella, Señor, en nuestra congregación, en nuestras familias, tu palabra pueda ser enseñada, tu palabra pueda ser escudriñada, y que siempre en ella, Padre, podamos encontrar el consejo oportuno para nosotros. Gracias, Padre, por estas preguntas, porque han sido de mucha bendición, no solamente para nuestra vida, sino lo serán para la vida de otras personas. Gracias, Dios, por este tiempo, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Amén. Dios les bendiga. Pastor. Cuídate, Memo. Amén. Gracias. Hasta bendiciones. luego. Hasta luego, hermanos.